En este día, en este domingo, queremos recordar también al comenzar que hemos celebrado hace poquito la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es el día del Santo Padre, del Papa. Y entonces en este domingo la Iglesia también recoge en sus donaciones los aportes que hacemos para la obra del Papa. Y ustedes pueden ver a veces por noticias, informaciones, esas donaciones que se hace, que el Papa decide hacer. Hay muchas situaciones, como en este tiempo de pandemia, con respiradores o con otros elementos que necesitan algunos lugares más desprotegidos de nuestro mundo, o en circunstancias graves que vive algún pueblo. El Papa siempre está de una u otra manera presente. No lo sabemos todo, pero bueno, toda la Iglesia colabora con el Santo Padre en lo que se llama el óbolo de San Pedro. Así se llama esta colecta que en este domingo estamos realizando en toda la Iglesia. Y hoy las lecturas, este domingo, nos proponen, vieron, hay muchas expresiones muy lindas, muy fuertes para tener presente, pero me parecía en primer lugar que pudiéramos recoger algo que creo que es como el fondo, el marco en el cual tenemos que disponer nuestro corazón. Y es un modo de actuar que tiene Dios, ¿no? Un modo de actuar que tiene Dios, una manera, un mensaje que siempre Dios deja detrás en su obrar a lo largo de la historia de salvación, en Jesús, en sus discípulos posteriores, y lo va a seguir teniendo a lo largo de toda la historia y también a través nuestro. Y ese mensaje, ese modo, es que a Dios, pudiendo manifestarse claramente, ¿vieron? Pudiendo presentarse Él, como a veces lo decimos y lo decíamos, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no se manifestó en Jesús de otra manera, no haciendo alguna obra maravillosa? Sin embargo, Dios no elige ese camino para mostrarse, para manifestarse, para hacerse presente, para hablarnos, ¿no? Jesús elige otro camino, que es el camino, como dice la oración de la misa de hoy. Dice, por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, ¿no? Jesús, el Señor, nuestro Dios, elige el camino de la humillación del Hijo, de la humildad, ¿no? De lo pobre, de aquello que no cuenta, ¿no? Y en eso nos está invitando nuestro Dios a estar atentos, ¿vieron? A tener, podríamos decir así, el oído atento, el oído abierto, los ojos también despiertos, para ver por dónde está pasando Dios. Porque a veces donde nosotros queremos verlo, o de la manera que queremos verlo, no lo vamos a encontrar. Por eso que nos cuesta muchas veces descubrir a Dios en la vida, porque tenemos que entrar en este camino, en este molde, en esta manera que tiene Dios de manifestarse. Por eso agudizar nuestra vista, ¿no? Nuestro oído atento para descubrir al Señor. Y con este contexto, que es el modo que está detrás de la palabra de Dios de hoy, de siempre, tres palabras para que nos queden como resonando y que vayamos entonces meditando y guardando esta palabra de este domingo en el corazón. Tres palabras que yo las pongo así, ¿no? Una es expectativa, la otra palabra es escándalo y la tercera palabra es profeta. Tres palabras que aparecen hoy de una u otra manera en la palabra de Dios de hoy. Y comienzo por expectativa, porque viene un poco a colación de esto que decimos, de este marco, de este modo de obrar de Dios. Nosotros tenemos expectativas, muchas expectativas, vivimos con expectativas. En este tiempo de pandemias, cuántas expectativas tenemos que se nos vienen cayendo, ¿vieron? Pero justamente la expectativa es eso de querer como anticiparnos a los hechos, a la realidad. Y entonces vemos como en el Evangelio ese pueblo tenía expectativas, tenía una mirada sobre quién era Dios, cómo actuaba Dios, cómo tenía que actuar Dios,
cómo tendría que aparecer el Mesías. O tenía como una expectativa, su pueblo tenía expectativas. Y sin embargo se encuentra con ese hombre Jesús, se encuentra con esa humanidad tan simple, tan cotidiana, se encuentra con ese carpintero. Reconocía que hacía milagros porque estaban asombrados de lo que hacía, de lo que decía, de su sabiduría. Sin embargo, no podían aceptar en su expectativa y en su concepción, en su mirada de la realidad y cómo ellos entendían las cosas, pensar que ahí podía estar Dios, hablándoles a ellos, ¿no? Todo ese mundo de Nazaret, es el pueblo de Nazaret, se imaginaban a un Dios como a veces lo imaginamos nosotros, ¿vieron? Que Dios tendría que venir del cielo, caer y hablarnos, ¿vieron? Y a masacrar a todos los que no creen en Él. Muchas veces pensamos así, muchos piensan así, ¿no? Pero estamos pensando siempre en señales, en manifestaciones, en algo raro, en algo maravilloso, ¿no? Tenemos expectativas, ¿no? Sin embargo, Dios no actúa respondiendo a nuestras expectativas, actúa conforme al modo como Él se manifiesta. Y entonces a ese pueblo le costó darse cuenta que Dios estaba en el vecino de al lado. Le costó darse cuenta de que ese Jesús de Nazaret, que tenía una madre común, que tenía hermanos, que tenía parientes, como todos tenemos, que en ese que conocían 30 años de carpintero, Dios podría estar presente en él, ¿no? Y eso, vieron, nos trae a la mente y al corazón esa expresión de Francisco en esa carta sobre la santidad, cuando él habla, qué lindo reconocer la santidad de la casa de al lado, del vecino de al lado, ¿no? Es decir, cómo Dios va actuando en muchos, ¿no? Cómo en mucha gente nuestra sencilla, de nuestros pueblos. Entonces, nosotros tenemos también, no voy a dar nombres, pero seguramente a alguno le resonará, tenemos personas muy sencillas de nuestros pueblos en el interior, ¿no? Donde su sabiduría nos desborda, ¿vieron? Y nos damos cuenta de que detrás de esa persona, Dios la ha tocado de un modo especial. Una simple persona de uno de nuestros pueblos, ¿no? Por eso nosotros cargamos tanto muchas veces las pilas en las expectativas, ¿no? Y cómo nos cierra esto de las expectativas. Y cuando la expectativa se hace callo, ¿vieron? Y decimos callo en cuanto que se hace dureza, cuando todo pasa por lo que pienso, por lo que siento, por lo que veo, por lo que opino, por lo que yo creo, cuando pasa, ¿vieron? Uno cargamos tanto las expectativas conforme a lo que cada uno es, y se me hace callo adentro, yo me vuelvo obstinado, ¿vieron? Me vuelvo terco, como el pueblo se volvía, como le pasó en esa primera lectura que escuchamos de Ezequiel, ¿no? Anda este pueblo rebelde, obstinado, que no quiere creer, que no viene, que no tiene el corazón abierto. Anda, yo te mando ahí, a ese pueblo. Pero a veces ese pueblo somos nosotros, ¿vieron? Somos nosotros, que seguimos y estamos agarrados por la terquedad. ¿Y quién de nosotros no la ha padecido en carne propia? En uno mismo muchas veces que uno se siente terco, o también lo vemos con los otros, ¿no? Cuánta terquedad nos rodea hoy, cuánta terquedad, ¿no? Seguimos arrastrando entre nosotros esa terquedad. Por eso, a cuidarse de la expectativa, porque eso también en la vida hay un trastorno psicológico, ¿vieron? Que es la ansiedad de expectativa, ¿eh? Y esto nos trastoca y nos hace daño. Por eso qué lindo hoy tocar esto en nuestra vida, ¿no? Cargar tantas las pilas en las expectativas que nos terminamos bien entristeciendo y cayendo. No encontré lo que quería, no esperé lo que estaba buscando, ¿no? Y lo contrario de la expectativa es la acogida, justamente, ¿no? Es tratar de estar abiertos a la realidad tal cual es, como lo decimos y lo dice el Papa tan lindo, nuestro querido San José, ¿no? Y la segunda palabra es entonces, ¿vieron? Esto de el escándalo. Jesús fue un hombre de escándalos, provocó escándalos. Y escándalo significa piedra de tropiezo. Eso significa el escándalo. Alguien que me hace tropezar, ¿no? Entonces nos escandalizamos en la fe cuando alguien hace algo, ¿eh? Como para muchos, Francisco y el Papa es escandaloso. Les provoca escándalo, ¿no?
no logran ver. Y acá en nuestro pueblo, ven, en este caso se da como con mucha realismo esta palabra, ¿no? Ninguno es profeta en su tierra. Él no es muy profeta para muchos en nuestra patria, ¿no? Y es un motivo de escándalo por las cosas que dice, por las cosas, gestos que puede hacer. Es escándalo, ¿no? Pero así como él, también nosotros nos escandalizamos y podemos escandalizarnos, ¿no? De otros hermanos, en nuestras comunidades, o provocar escándalos a los otros. A veces cuando somos antitestimonio para los demás, cuando nuestro comportamiento no es coherente con lo que decimos creer, somos escándalo para los otros. Pero qué lindo que seamos escándalo al modo de Jesús, ¿no? Qué lindo que seamos escándalo por lo contrario, justamente por ser testigos de esa verdad de Dios. Pero en esto de escándalo hay algo que encontraba en una lectura que hacía y me parecía lindo compartirlo, porque me parece que eso también nos está tocando a nosotros, no solamente a los que no creen, ¿vieron? Como los de Nazaret que esperaban otra cosa, sino también a veces a nosotros creyentes, que creemos en Dios, que creemos en Jesús, pero en la historia, ¿vieron? Él sigue estando allá, nos seguimos manejando con un Dios que sí que estaba en Jesús, que es el que vino a salvarnos, pero nos seguimos manejando con otro Dios más actual, más presente, que habla ahora, ¿no? Y ese Jesús de la historia queda allá, porque justamente, miren, hoy traje un metro, ¿m? Un metro de centímetros, ¿sí? Pero es como para decir, el metro que tenemos y que vamos a tener siempre, y que va a ser siempre un escándalo, es Jesús mismo y su historia. El escándalo para muchos hoy es que, lo pongo ahí para que lo puedan tener presente, el escándalo es que Dios haya querido revelarse y haya cerrado su revelación y haya puesto toda su revelación en Jesucristo. Que en un hombre concreto, como le pasó a su pueblo de Nazaret, viviendo 30 años una vida cotidiana, un hombre que vivió en un tiempo y en un espacio, en una historia concreta, que era un judío y que murió crucificado, que ahí Dios haya cerrado su revelación y que esa revelación de hace ya más de 2000 años siga siendo el mensaje de Dios para nosotros y siga siendo el contenido de la vida y la muerte según la opción que haga frente a esa vida y esa historia concreta de Jesús. ¿Vieron? Eso es un escándalo. En este mundo del progresismo, de la tecnología, de tanta modernidad, digamos así, tanto progreso, tanto crecimiento, tanta ciencia, ¿no? Que hoy que tengamos que atarnos y medirnos y medir la vida del hombre por ese metro tan pequeño que es la historia de un hombre de 33 años, como decimos, muerto en una cruz, que era Dios, pero que tenía una humanidad como la nuestra y que vivió simplemente como uno más. Eso es un escándalo. Y para muchos, y puede ser para mí también, un escándalo. Entonces vivo buscando otras cosas, vivo buscando a Dios que se manifieste de otra manera, pero que nos hable de otra manera, cuando Él todo lo dijo ahí, todo lo encerró en Jesús. Lo que tengo que hacer es ir a Jesús y encontrar en Él la respuesta hoy de la vida, porque eso que dijo allá sigue siendo válido para hoy. Y que Dios se haya atado a eso, a esto tan pobre y pequeño, ese es el gran escándalo que sigue siendo escándalo para nosotros y para muchos cristianos que quieren seguir buscando otras revelaciones y no la revelación que está en Jesús y el modo de Jesús y la sencillez y la cotidianidad de Jesús. Es escandaloso. Por eso podemos decir también, cuando Jesús y el encuentro con Jesús, mi fe en Jesús no cambia mi vida al estilo de Jesús, yo soy un escandalizado por Jesús, ¿no? Por eso vieron que a veces dichos del Papa, expresiones del Papa, sus documentos que mostramos hace un tiempo atrás, tienen muchos dichos, pero no el Papa, la Iglesia lo viene diciendo, que escandaliza a los demás. ¿Vieron? Se escandalizan los demás cuando aquí en la legislatura provincial estos días se manifestó un grupo
de los diputados se manifestaron a favor de la vida, ¿no? Se manifestaron a favor de las dos vidas, se manifestaron para, como de interés municipal, también a Grávida y otras instituciones que trabajan con la vida, y los del grupo de izquierda se levantaron y se fueron. ¿Vieron? Pero esto tiene que seguir siendo coherente después en nuestra vida, en nuestros actos y decisiones, ¿no? Por eso el escándalo, qué fuerte hoy, ¿no? Y qué lindo revisar si yo no estoy escandalizado de Jesús y también sigo buscando otras revelaciones que no sean las propias y el límite tan pequeño de Jesús en la vida, ¿no? Y por último, todo esto nos lleva a reconocer que hoy, si hemos acogido a Jesús y no me escandaliza, yo tengo que asumir lo del Ezequiel, lo del profeta, la primera lectura, y asumir lo de Jesús. Yo tengo que ser hoy el testigo fiel para los otros. Yo tengo que ser el profeta para los otros. Y sabemos cuánto cuesta esto, ¿no? Porque el Señor me envía a mí hoy en esta realidad a seguir diciendo el contenido de este metro, hoy en este mundo tan nuevo, tan renovado, tan adelantado, como se dice, y a nosotros nos miran con este metro tan pobre, como si fuéramos retrógrados. Y yo tengo que ser profeta de esto que para muchos es una vuelta atrás y para nosotros es el camino, la verdad y la vida. Y claro, voy a sentir el rechazo, voy a sentir muchas veces hasta el odio y la persecución como muchos hermanos nuestros hoy lo sienten. Por eso, queriendo tomar conciencia que por el bautismo fui hecho profeta para llevar este mensaje de siempre, actual, y que esconde la vida. Aunque a veces los que tenga cerca me rechacen, porque yo cargo mi debilidad, porque también yo soy uno como Pablo, ¿no? Si no tuviera este defecto, si no tuviera esta pobreza, si no tuviera este pecado, podría ser manifestado mejor Jesús, no. Y Jesús me dice, te basta mi gracia. Aunque seas así pobre, humilde, no digas nada, sin embargo, yo quiero obrar en vos, para bien de otros, ¿no? Y eso muchas veces, como lo pasa a nosotros, ustedes tienen experiencia y tenemos todos. A veces no somos profeta en casa, no somos profeta entre nuestros amigos, no somos profetas en el círculo más cercano de nuestra vida, ¿no? Pero el Señor nos envía cada día a ser profetas. Escucharlo al Señor a dónde nos envía hoy a cada uno de nosotros. Por eso tomo estas preguntas sencillas como para que nos sigan ahondando el corazón. Si yo me creo posible de ser profeta, vos y yo, bautizados, me creo de ser posible de ser profeta a pesar de mis debilidades, a pesar de mis debilidades. Y si acepto serlo, más allá del rechazo, ¿no? De la discriminación, ¿no? Del ninguneo, como decimos hoy, que otros puedan hacer de mí. Si soy capaz de aceptar ser profeta a pesar del rechazo. Vamos a pedirle a la Virgen, a San José, en este año que nos dé esta gracia, que nos dé esta valentía de los profetas y que nos dé esta alegría de manifestar, como dice Pablo, ¿no? Bueno, por amor a Cristo me hago presente con mis debilidades. Que así sea.